ahí sí. Esta clase es importante, digamos, para las pruebas que les envié, porque en realidad tienen que sacar los datos de aquí. Bien, ¿están viendo la presentación? ¿O no? No. ¿No? Yo no. Ya, es que no estoy compartiendo la pantalla. Compartir pantalla, ahora sí. Compartir. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, profe. ¿Ya ahí se está grabando? Sí. Sí, también. Entonces. Bien, vamos hoy día, la semana pasada hablamos sobre las leguminosas de ciclo más perennes y hoy día vamos a hablar de las leguminosas de ciclo anual, en las cuales veremos el trébol incarnatum, alexandrinum, subterraneum, ornithopus, medicavus anuales, algunas otras leguminosas que son trifolium y la mezcla de especies mediterráneas. Las leguminosas anuales siempre están cumpliendo un ciclo anual y por lo tanto cumplen un rol importante en los sistemas de producción ganaderos, principalmente en las zonas mediterráneas del mundo donde tenemos un prolongado periodo de déficit hídrico estival. Aportan principalmente el forraje en invierno y primavera y contribuyen a la nutrición del suelo y por supuesto que de las plantas que están en él a través de la fijación simbiótica de nitrógeno. El primer especie que veremos es Trifolium incarnatum, trébol encarnado, que es una planta anual, por lo tanto es una terófita, ¿no es cierto?, nativa del sudeste de Europa y suroeste de Asia Menor, y que presenta una amplia distribución en las zonas mediterráneas del mundo. Fue muy importante a nivel mundial hasta que apareció el trébol subterráneo. El trébol encarnado en el mundo y en nuestro país forma parte de la pradera naturalizada. Este es el trébol encarnado, este es de flor carmesí, roja intenso, y aquí está en un pastizal naturalizado de nuestra región. Fue ampliamente utilizada como forraje y también fue utilizado, y es utilizado hoy día, como abono verde. Sin embargo, en la actualidad, en Europa, esta especie no tiene mucha importancia. Sí lo tiene en países como Chile, como Australia, es decir, en países mediterráneos sí lo tiene. Su ingreso a Chile se atribuye a los colonos que ingresaron a Malleco y quienes aparentemente importaron de Europa y Estados Unidos cultivares que fueron utilizados en el cercano Mediterráneo de nuestro país. En el área norte de la zona templada, en el sector de transición, específicamente en la zona del secano interior nuestro, se utiliza para pastoreo invernal, producción de ensilaje y heno, y además fue muy importante para la producción de semilla de exportación a Europa. La planta es anual, tiene un crecimiento erecto, sus hojas y tallos se caracterizan por ser pubescentes, la raíz central forma una corona y es pivotante. El pecíolo es largo en las hojas inferiores y medias, y la flor es de color rojo intenso. Las hojas pubescentes se disponen en forma alternadas, imparipinnadas, ¿no es cierto?, y se componen de 3 folíolos ovales. Y la raíz es pivotante con abundantes raicillas secundarias. La inflorescencia es terminal, largamente pedunculada, cónica o cilíndrica, y posee una polinización que va desde un 75% de polinización cruzada a un 25% de autopolinización.
y la maduración de sus flores es desde abajo hacia arriba, y eso es muy característico en esta planta. Ahí está, la polinización va de abajo hacia arriba. Aquí ya está iniciando los procesos de polinización, y este es el pedúnculo floral, ¿no es cierto?, que es extenso, y es una flor que puede ser cilíndrica o oval. La característica de esta planta es que posee un muy buen crecimiento invernal. Buen crecimiento invernal significa 200 a 300, perdón, entre 200 y 300 kilos de materia seca por hectárea. Y su utilización, estas son las formas en que se utiliza: pastoreo invernal y rezago para elaboración de heno o ensilaje, rezagarlo completamente para heno o ensilaje, un pastoreo invernal, rezagarlo y producir semillas, o rezago completo para producción de semillas. Esas son las formas en que se utiliza. La dosis de semilla más adecuada son 35 kilos en siembras solas y asociadas, y la semilla de esta especie posee un problema de germinaciones anormales que normalmente reduce la población de plantas inicial, y por eso la dosis es tan alta. Un problema de esta especie es que cuando se siembra, la semilla tiene muy pocas semillas duras, producto de la escarificación que se genera en la cosecha. En el roce de la semilla se rompe la latencia de la semilla, y por lo tanto las semillas duras prácticamente desaparecen, por lo cual cuando uno siembra germina prácticamente todo. Entonces, pero cuando se resiembra, ahí genera un alto porcentaje de semillas duras, y por lo tanto permanece en el suelo por muchos años. La siembra al boleo sobre rastrojo de cereales de grano permite obtener una pastura bastante densa, con buena distribución espacial y menor competencia con las especies residentes. Es decir, ¿por qué este sistema de siembra? Porque en realidad utiliza lo que es la nutrición, la fertilidad que tienen las plantas, el suelo, perdón, que tiene el suelo después del cereal. La producción anual puede superar las 10 toneladas, valor bastante mayor al que en forma habitual los predios ganaderos de la zona del secano interior logran, pero es básicamente por un tema de manejo de fertilidad. Aquí podemos observar con pastoreo severo invernal, la producción alcanza a 3 toneladas, y con pastoreo invernal liviano a 6 toneladas, y con rezago total 9 toneladas. Aquí están las flores en el proceso de polinización. Es polinizada, ¿no es cierto?, por las abejas, y va desde abajo hacia arriba, como les mencioné. Bien, otro trébol que no es alternativo al trébol encarnado, sino que en realidad es un complemento a este trébol en áreas más mediterráneas, es el trébol alejandrino o Trifolium alexandrino, que en realidad se estima que su introducción a Chile se produjo hace muy poco tiempo, desde el año 50. Este es el trébol alejandrino, que en realidad no es muy adecuado para nuestra zona, es más adecuado para una zona más mediterránea, y sobre todo para el área mediterránea de riego. La planta es de crecimiento erecto, con tallos gruesos y suculentos, y sus hojas son similares a la de alfalfa, como ustedes pueden observar aquí, pero más latifoliadas. Se adapta mejor a suelos alcalinos con buen drenaje, y su uso en general es para conservación de forraje y elaboración de soiling. El pastoreo solo se usa en invierno y cuando se siembra con avena. Se establece temprano en verano bajo condiciones de riego, y es posible sembrarlo con avena o bayicas anuales, y la dosis es 25 kilos de semilla, y reduciéndose a 20 cuando es sembrado con una gramínea. Aquí tenemos los resultados de evaluaciones hechas en nuestra región, en Traiguén, Hualpín y Curacautín, y ustedes pueden ver que el rendimiento es bastante inferior al trébol encarnado, por lo tanto se ha descartado, digamos, su uso. Bien, un trébol importante para nuestra región y para toda el área mediterránea del mundo es el
trébol subterráneo, Trifolium subterráneo, que se usa bajo el nombre genérico de trébol subterráneo a 3 subespecies, que son las subespecies Subterraneum, Janinicum y Brachycalycinum, que se adaptan a distintas condiciones de suelo y poseen características morfofuncionales diferentes. Este que ustedes están observando aquí es específicamente Trifolium subterraneum, en nuestra región, en el periodo de floración, es decir, y el periodo de floración aquí ya prácticamente terminó, ya pasó el periodo de floración. La planta tiene un crecimiento rastrero, como lo pueden observar, es bastante rastrero. Posee una raíz pivotante principal con abundante raicilla que le permite explorar el suelo fácilmente. Sus hojas son trifoliadas, con alta vellosidad, ahí se puede observar, ¿no es cierto? Ahí está la vellosidad de las hojas. Ahí, miren aquí el embés. El haz y el embés tiene vellosidad. Pecíolos, pedúnculos y tallos, todos poseen tricomas, es decir, vellosidad. Los tallos nacen en forma radial y son rastreros, y la inflorescencia tiene entre 3 a 7 flores, y con una corona blanca, con una débil tonalidad rosada. A ver, vamos a ver si se ve aquí. Sí, ahí se ve, ¿eh? Ahí está la débil tonalidad rosada. Bien, el glomérulo, es decir, el fruto, contiene ya 2 a 3 semillas, y la semilla, de forma oval o redonda, va a depender de la subespecie, si es de color violeta oscuro o negro, o ámbar, digamos, en el caso de Janine. Ahí podemos ver el cáliz de la flor. Ahí ustedes pueden ver los pétalos y los sépalos, y ustedes pueden ver la vellosidad de la planta. Bueno, esta semilla, ¿por qué se llama trébol subterráneo? Porque en realidad, para poder germinar, requiere enterrar sus semillas, y de esa forma, digamos, resembrarse anualmente. Esta es una planta, al igual que las anteriores, es una planta que se resiembra anualmente, pero esta necesariamente tiene que enterrar su semilla. Para desarrollar floración tiene que pasar por un periodo de vernalización y altas temperaturas, y el pastoreo de invierno, cuando la planta está germinando, emergiendo y produciendo follaje, no produce efectos sobre la producción. Ahora, sí produce efectos negativos el periodo de pastoreo en floración. ¿Por qué? Pastoreo previo a la floración incentiva la producción de inflorescencia, pero posteriores, cuando ya está en floración, y uno no genera el pastoreo y hay un exceso de follaje, provoca problemas de luminosidad que impiden, digamos, que la planta produzca flores. Hay algunos fitoestrógenos que pueden afectar, digamos, la reproducción de los animales, y que los tiene el trébol subterráneo, como son las isoflavonas, al igual que los medicados anuales que tiene el cumestrol. Para el conocimiento de usted, el cumestrol es el típico anticoagulante que se usa en el control de roedores. Todos los venenos, digamos, todos los productos que son para control de roedores tienen cumestrol. Bien, las isoflavonas, que es la formonetina, es una característica que tienen algunos tréboles subterráneos, y los factores que tienen presencia, digamos, que incentivan esto, es una deficiencia de fósforo, los cultivares, o bien el exceso de trébol, indudablemente cuando tiene eso los cultivares. ¿Qué efectos genera? Infertilidad, parto distóxico, es decir, partos con problemas, o prolapso uterino, es decir, que cuando está pariendo el animal, se le sale el útero y hay que introducirlo nuevamente a su lugar. Ahora, los cultivares se clasifican de acuerdo a la precocidad, que significa el periodo desde siembra a la emisión de la primera flor. ¿Cierto? Los cultivares más precoces son capaces de generar producción en áreas de baja pluviometría, y los más tardíos en áreas más benignas,
Pero en la mayoría de los casos el clima debe presentar la característica de Mediterráneo porque es una planta de resiembra anual. En la actualidad se ha adoptado el uso de mezclas de cultivares de trébol subterráneo con distintas precocidades para lograr una germinación homogénea a través de los años. Y esta forma de establecer ha sido exitosa debido a que aumenta la proporción de semillas duras en el suelo y por lo tanto la persistencia a través de los años de trébol subterráneo. Ustedes tienen que considerar de que la introducción del trébol subterráneo a Chile fue en la década del 60, es decir, hace 60 años atrás, y hay lugares que nunca más se ha sembrado trébol subterráneo y el trébol subterráneo existe, está presente y puede generar una pradera densa, De hecho, aquí en Barros Arana existe, la gente le dice trébol, creen que es trébol blanco, pero es trébol subterráneo. Hay mucho trébol subterráneo porque acá se estableció mucho trébol subterráneo. Bueno, los cultivares son diversos y dependen de la subespecie, digamos, si es subterráneo, llanínico y braquicalicinum. Para nuestra zona, el que mejor ha funcionado es Mombarker. Aquí podemos ver las precocidades. Mombarker es semitardío. Howard se usaba en Valdivia. También en Valdivia aún hay lugares donde hay trébol subterráneo. Y Claire se usaba en todo lo que es la zona de Los Ángeles, Chillán, y los muy precoces Daininup y Nungarin y Esperance, estos se usaban en la zona de la quinta región. Bien, aquí aparece la precipitación mínima que requiere cada uno de los cultivares, su precocidad y el número de semillas duras, ¿cierto? Este es el que tiene más semillas duras, y la actividad estrogénica, que hay que buscar los de muy baja. Por ejemplo, Talarup está eliminado dentro del sistema, Yarlow, Galanup son eliminados por muy alta actividad estrogénica. Hay que buscar con baja actividad estrogénica. La regeneración con trébol subterráneo al voleo o con el sistema bocanal es una opción, y es una buena opción, digamos, para generar un mayor aporte a la pradera naturalizada. La producción de semilla es una actividad que está extinguida en nuestro país y todo el material que ingresa proviene de Australia y eventualmente de España, que son los dos países que más producen semillas de trébol subterráneo. Aquí, por ejemplo, la forma en que se cosecha el trébol subterráneo usando un sistema de aspiración. Esta es una fotografía que saqué en Australia, donde ustedes pueden observar que es una aspiradora, digamos, una aspiradora, y por eso ese humo que en realidad es tierra. Y esta es una foto histórica que también la saqué en el siglo pasado, digamos, en la zona de San Carlos, en Chillán, zona de Chillán, que es cosechando a través de rodillos, que era la forma en que nosotros lo hacíamos en Chile, y que esto ya está totalmente out, digamos. Bien, quizás dentro de los tréboles anuales, el trébol subterráneo es el principal trébol, es la principal leguminosa que nosotros tenemos en nuestro país. Otra leguminosa interesante es Ornithopus, que se denomina cerradela. Esta posee diversas especies, como Ornithopus compressus, sativus y pinatus, y que se denominan cerradera amarilla, rosada y fina. Bien, aquí tenemos la cerradera rosada. Esta es una planta que nosotros la evaluamos en la Estación Experimental Maquehue, con otros objetivos, con otros objetivos. La evaluamos no con el objetivo forrajero, sino con el objetivo de carpetas en trilera de frutales. Y en realidad es una planta que tiene características interesantes. En nuestro país existe el Ornithopus compressus y el sativo, y se encuentran descritas en la flora vascular de Chile, y se desconoce la vía de ingreso, pero se supone que llegó en forma inadvertida, digamos, desde Europa. Y hay hoy día lugares de Chile donde se encuentran praderas naturalizadas de Ornithopus compressus. Específicamente, un lugar muy importante es Victoria, la zona de Victoria.
donde se ha desarrollado un ecotipo muy particular en una zona fría, que no es tolerante al frío, que se supone proviene de alguna introducción realizada desde Australia en la década del 50 en una estación experimental que tenía el Ministerio de Agricultura en la zona de Victoria, de nuestra región. Bueno, es una planta pubescente, muy suave al tacto, crecimiento semidirecto, hojas pinnadas, ¿no es cierto?, con varios folíolos elípticos y flores pequeñas de color amarillo que forman, bueno, amarillo, rosada, depende de la especie, que forman una umbela de pedúnculo largo, como ya les mostré. Esta especie realiza simbiosis con Bradysodium sp, muy tolerante a las condiciones de acidez que aquellos que colonizan en forma habitual a las leguminosas en la zona mediterránea. Y eso puede ser, eso es un efecto negativo, digamos, que tiene que existir el Bradysodium. Posee un sistema radical de mayor profundidad que el terreno subterráneo, lo cual es muy positivo, y es capaz de lograr niveles de fijación biológica en el corto periodo que tienen, entre 40 y 50 kilos de nitrógeno. Recuerdan ustedes que el trébol blanco les dije que llega hasta 200, pero ¿por qué es perenne? Porque es permanente. Valores que se pueden mantener debido a la persistencia de Bradysodium en el suelo. Eso es muy importante, el Bradysodium es lo más importante. Bueno, la siembra se realiza de dos formas. Uno, es muy complicado cosecharla, digamos. Entonces, uno se puede sembrando las vainas o las semillas, sola. Es más habitual sembrar la vaina, dado que en la trilla mecánica tiene la ventaja de reducir el porcentaje de semillas duras, que aumenta, digamos, la posibilidad de que germinen rápidamente, e incrementa los costos del material genético. En siembra de otoño se utilizan 5 kilos de semilla pura, descascarada, o 10 kilos de vainas. Bueno, en mezcla con Ornithopus, la dosis de siembra se reduce a 5 y 3, dependiendo de cuál tipo estemos hablando, y la profundidad de siembra siempre tiene que estar reducida a 1 centímetro, siempre, porque en mayor profundidad pierde la capacidad de germinar. Bueno, el principal país de origen de esta especie es Australia, que tiene un programa de mejoramiento y selección de cultivares, y donde nosotros se han evaluado aquí, Carlitos Valle en la zona de Cauquenes, ha evaluado muchos cultivares, pero en realidad no, y ha logrado tener algunos interesantes para la región y que se venden hoy día en mezclas mediterráneas. Otra especie que ustedes la conocen muy bien son los medicagos anuales, que en la zona central se llaman gualputras, ¿no es cierto? Y que es un grupo de medicagos que tienen la característica, ¿no es cierto?, que a diferencia de los tréboles, que todos sus pecíolos son del mismo tamaño, el pecíolo central de la hoja del folíolo central es más largo que los laterales. Esa es la diferencia. Este es un medicago arábica característico, que hoy día está muy bonito, digamos, en todos los campos está muy bonito y se ve con esa mancha cianótica en el centro. Corresponde a un grupo de especies que no soporta, primero, suelos mal drenados, su nodulación es difícil, y las plantas sensibles al sobrepastoreo en verano por consumo de frutos y semillas, ¿cierto? Pero tienen esta característica, que eso la hace permanecer en el tiempo, que tiene una alta cantidad de semillas duras, y por lo tanto esa dureza hace que anualmente vaya germinando un 1 o un 2% del total de semilla que hay en el pool del suelo, o menos, y por lo tanto se va acumulando una gran cantidad y eso va pasando a través de los años. Recuerden que esta es una planta que es introducida en nuestro país, por lo tanto no es una planta originaria. Bueno, los cultivares, existen distintos cultivares, y por ejemplo uno de ellos es el Convalvala ignea, que es un cultivar de medicago polimorfa seleccionado en un grupo de accesiones, es decir, de colecta en Chile, entre La Serena y Temuco. Se adapta muy bien a sistemas de rotación con cereales, lo que se denomina el Ley Farming System,
ya que produce una gran cantidad de semillas duras impermeables al agua. Bien, aquí podemos ver la producción de materia seca en algunos lugares, en Los Vilos, eso queda al norte de Santiago, en Coipúe y en Cauquenes, donde ustedes pueden observar aquí cultivares como Coparbalá, Inia, Cauquenes, Inia, La Serena, que proviene de Australia, Silicon Valley y Santiago, son todas australianas. Esas son, los tres últimos son selecciones de semillas obtenidas en Chile que se llevaron como accesión a Australia y se produjeron cultivares. Y ahí ustedes pueden ver la producción, que no es muy alta. Bien, otro trébol interesante es Trifolium michellaneo, que es el Trifolium balanza, que es una especie también anual y que proviene de Turquía. Este es la planta de Trifolium balanza. Esta es una fotografía tomada en Maquehue de este trébol. Bueno, se adapta bien en la mayoría de los suelos donde crece el trébol subterráneo, con excepción de los suelos arenosos profundos y los arcillosos alcalinos de pobre drenaje. No acepta el mal drenaje. Es moderadamente tolerante a la salinidad y la inundación, y es una especie alternativa a rotaciones, por ejemplo, después del arroz. Ahora, posee altos requerimientos de fósforo y presentando menores producciones que el trébol subterráneo cuando no se aplica o se aplican dosis bajas de este nutriente. Genera una alta cantidad de semilla de tamaño muy pequeño y con 75 a 95% de semillas duras. Es decir, es muy interesante porque en la resiembra funciona bien. Aquí tenemos algunos cultivares como Frontier, Paradana y Volta, que han estado evaluados en nuestro país, y la precipitación mínima para su establecimiento son 600 milímetros. Bien, aquí mediciones que hice hace muchos años en la zona de Curacautín, Traiguén y Hualpín, y este trébol en la única zona que funcionó bastante bien fue en Traiguén, el secano costero y secano interior. Curacautín no funcionó, al igual que el trébol encarnado, es decir, porque es una zona con mayor humedad y con mayor competencia de las especies residentes. Entonces, no logró el objetivo. Ahora, nosotros tenemos que este trébol es un trébol de resiembra anual y por lo tanto esa es una medición de un año. Los próximos años no se siguió midiendo porque desaparecieron los ensayos en ese lugar. Trifolium resupinatum es el trébol persa, es una especie anual originada de Turquía, Afganistán, Portugal, Grecia, Irak, y se adapta a distintos tipos de suelo, de preferencia arcilloso entre 5 y 8, por lo tanto funciona bien para nosotros, y su uso es principalmente para ganado ovino, porque no posee estrógenos. La semilla es muy pequeñita, es más pequeña que la del trébol blanco, y la principal ventaja es la susceptibilidad a las deficiencias de fósforo. Aquí, Resupinatum, ustedes pueden observar cómo logró un mayor rendimiento en la zona de Hualpín. Muy buen rendimiento, es decir, es una muy buena opción para nuestra región en el secano costero. Vesiculosum, otro trébol que es anual, de origen Italia, Grecia y sur de Rusia, y tiene un desarrollo que, a diferencia del anterior, tiene un desarrollo radical muy profundo, y eso le permite extraer nutrientes y agua en un extenso periodo. Y se adapta a un amplio rango de tipos de suelo, pero crece mejor en suelos arenosos bien drenados. Ahora, no resiste periodos prolongados de anegamiento y se adapta a pH ácido a neutro. La precipitación mínima, 600 milímetros. Aquí, Vesiculosum, miren ustedes el rendimiento que obtuvimos en Hualpín y un muy buen rendimiento en Traiguén, Curacautín queda descartado. ¿Se fijan? Y Trifolium arvense, que es un trébol que corresponde a la familia Fabaceae,
pero este es un trébol que habitualmente está presente en la pradera naturalizada de nuestra región, y es un trébol de muy poquitas hojas, de muy poquitas hojas, a lo mismo que el Trifolium hirto, que también crecen en altura. Sus flores se agrupan en cabezuela, las semillas son de tono amarillento, que ustedes seguramente lo han visto muchas veces, y es muy parecido al anterior, y su producción es interesante en la zona de secano interior y costero, porque miren el nivel de rendimiento que logran, es superior a lo que es el trébol encarnado, que es nuestra meta de superar, digamos. Bueno, una cosa interesante es desarrollar mezclas con las especies mediterráneas para desarrollar una pastura que permita la alimentación del ganado ovino o bovino, ¿no es cierto? Y que tiene la característica de ser diversas, versátiles, que genera sinergia, aumenta el valor nutritivo, pero lo que es más importante es que da estabilidad a la pastura. Y así nosotros tenemos, por ejemplo, aquí las mezclas que desarrolló Carlos Ovalle en conjunto con la empresa NASAC, que tienen un número, que son la mezcla mediterránea 400, 500, 600 y 700. ¿Y cuál es el objetivo de ese número? ¿Cuál es la razón, perdón, de ese número? Es la presencia, la necesidad de tener 400 milímetros mínimos para que la mezcla funcione. Y por ejemplo, la mezcla 400 milímetros está compuesta por dos tréboles subterráneos, que son Dungarín y Seaton Park, un Medicago anual Santiago y un Trifolium Balanza Frontier. Después la 500 tiene 1, 2, 3, 4 tréboles subterráneos, cultivares, Medicago Balanza Santiago, Paradana y Volta. Y la de 600, que es la que nos calza a nosotros, tiene tiene tres tréboles subterráneos, Santiago, Paradana y Volta. Y ya más al sur, Gauss y Bombarker, más Cerradela, más trébol encarnado Traiguer y Zulú, esto también nos calza bien a nosotros, que es la de 700, porque el trébol vesiculoso necesita más que estos tres otras especies. Ahora, eso permite a nosotros desarrollar una mezcla muy versátil y de muy buen valor nutritivo con diversas especies, y por lo tanto se escapa uno a lo que son los problemas normales de persistencia de estas mezclas de tréboles y leguminosas anuales. Bueno, las leguminosas de ciclo anual tienen una importante contribución a la producción de los pastizales en las zonas mediterráneas y de transición, como son las nuestras, donde además de producir materia seca de alta calidad para la alimentación del ganado, están aportando nitrógeno al sistema y permitiendo un mejor y mayor desarrollo de las gramíneas y otras especies constituyentes de estos ecosistemas. Ahora, las leguminosas anuales de esta característica también son importantes para ser destinadas a los cover crops, y también para ser destinadas en todo lo que es abono verde, y también para ser destinadas en los cultivos en trilera. Es decir, tienen hoy día una gran opción de desarrollo. Con las leguminosas anuales hay que considerar además que son plantas que están aportando a un área donde el nivel de nitrógeno es bajo en el suelo, que son las áreas de los suelos graníticos de nuestro país, están aportando nitrógeno, y por lo tanto, ese nitrógeno que aportan al suelo hace que se generen ciertos ciclos. ¿Y cuáles son esos ciclos? Los ciclos son que la leguminosa se desarrolla, y una vez que se desarrolla la leguminosa, genera fijación biológica, sus raíces y sus nódulos quedan en el suelo, y por lo tanto ese nitrógeno queda en el suelo, y por lo tanto a partir del año subsiguiente, es decir, 2 años de desarrollo de leguminosa, al tercer año se desarrolla rápidamente
una pastura anual de resiembra de gramíneas. Y así, cuando se agota el nitrógeno producto de la extracción que hacen las gramíneas, nuevamente vuelven las leguminosas anuales que tienen semillas duras, ¿no es cierto? Por lo tanto, el pool de semillas duras en el suelo es muy alto y eso permite una sucesión ecológica muy interesante en que van 2 o 3 años de leguminosa, 2 o 3 años de gramínea. Pero eso no significa romper la pastura porque en realidad ya no hay leguminosa. Lo que significa es que uno tiene que entender esos ciclos y tiene que aceptar esos ciclos. Entonces, lo que va sucediendo finalmente es que al pasar de los años, por ejemplo, estas pasturas que fueron establecidas en el año 60 y que hoy día tienen entreos subterráneos, tienen medicamentos anuales, conviven con esa, uno puede observar que bajo una condición favorable de fósforo, bajo una condición favorable de fertilización orgánica, con guano, etc., se desarrollan rápidamente estas leguminosas, pasan 2 o 3 años con mucho desarrollo y después vienen las gramíneas. Se agota el nitrógeno del suelo y aparecen nuevamente las leguminosas. ¿Producto de qué? Porque la resiembra anual va generando tal cantidad, tal número de millones de semillas en el suelo, que les permite germinar en momentos en que prácticamente uno pensaría que está desaparecida. Solamente lo que tiene que hacer es uno darle las condiciones, es decir, rezagos en el periodo otoñal para que se desarrollen las plantas y después rezago al final del periodo de primavera para que esa flor genere nuevos frutos y nuevas semillas. Eso es. Esa es la importancia que tienen estas leguminosas. Muy bien. Si tienen alguna duda. Profe, ¿Ya? yo le quería preguntar, ¿cómo podemos determinar la fecha exacta de siembra? La Porque fecha viendo las exacta de, clases, sí, usted... la fecha exacta de siembra se determina a través de definir, uno tiene que definir la fecha exacta de siembra, es decir, usted tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, si hay un amplio rango de fecha de siembra, si hay un amplio rango, por febrero o marzo, usted puede tomar la decisión